¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Gracias por estar en sintonía de En la Mira. Mi nombre es Úrsula Chamochumbi y el programa llega a ustedes a través de PBO Radio en el 91.9 de la FM La Radio con Fe, como siempre con la producción de la Coordinadora Republicana. Hoy tenemos un tema bastante espinoso, pero que es necesario tratar porque, como hemos dicho ya en programas anteriores, el año pasado, es necesario que abramos los ojos a lo que está sucediendo en nuestro país, a lo que está sucediendo en el mundo, cuáles son las razones detrás de tanta modernidad, de tantas cosas que nos quieren que el mundo o algunos intereses quieren implementar, que no son, como sabemos, necesariamente buenos y que responden pues a intereses de unos cuantos y no al interés común, al interés general, que es lo que debería ser. Para conversar sobre este tema que hemos titulado Sexo y Género, tenemos al abogado especialista en familia, Andrés Suárez. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. Hola, Úrsula, muchas gracias. Gracias por tu invitación. Éxitos en este 2022 por tu lindo programa, y es una ventana abierta para hablar de muchos temas que no se hablan así nomás, ¿no? Gracias, Andrés. Es cierto, no se habla porque son temas que dividen mucho. Hay muchas personas que no saben qué pensar acerca de eso porque está en juego, por ejemplo, los derechos de las personas, están en juego también el no querer pues estar expuesto al ostracismo social, ¿no? Están en juego muchas cosas que como seres humanos también nos dan miedo o nos dan esperanza, ¿no? Entonces, pero siempre se ha dicho, lo sabemos, obviamente es una cuestión de lógica. Los niños son el futuro del país, por ende los niños son el futuro del mundo. ¿Qué pasa cuando estos niños son desde pequeñitos expuestos, por ejemplo, a ideologías, expuestos a confusiones, expuestos a incluso maltratos, porque por estar en una sociedad o en un lugar donde no se están respetando cabalmente sus derechos? Bueno, sí, es claro, evidentemente viene a haber maltrato desde el punto de vista que a un niño le dices que es lo que no es, ¿no? Y si tú me preguntas, vamos a ser bien técnicos con la respuesta sobre el género y por parte, porque respecto al sexo no tenemos dudas, es un tema científico, es un tema biológico y es un tema que no se mueve. Sin embargo, vamos a contestar la pregunta respecto primero de qué es género. Entonces, vamos a ser bien técnicos en contestar esa pregunta. Si tú me preguntas a mí, valgan las redundancias, tú me preguntas a mí qué es el género, yo creo que como cualquier profesional te tiene que contestar: el género es una categoría gramatical, es un recurso lingüístico, es un recurso literario, ¿no? Al igual que las preposiciones, dentro de la construcción de la oración, donde tiene sujeto predicado, tiene adverbios y tiene también los recursos lingüísticos que son las preposiciones, son a, ante, bajo, cabe, con, contra, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según. Entonces, todas las preposiciones acompañan a un recurso literario o gramatical más, que es el género, que se utiliza para la denominación, una categoría denominativa. Estamos viendo que el género en sí es simplemente un recurso lingüístico, un recurso gramatical que nos ayuda a la construcción del lenguaje y obviamente a la transmisión y difusión del conocimiento. ¿Qué es lo que está pasando ahora? En la sociedad se está viviendo una disrupción cognitiva. Estamos transformando recursos literarios o recursos lingüísticos en instituciones públicas, prácticamente, ¿no? Y eso está mal, porque en realidad lo que estás haciendo es creando un nuevo conocimiento paralelo al conocimiento ordinario, ¿no? Y se presta a mucha confusión, porque desde el momento que tú dices que el género y el sexo son cosas diferentes, ya rompiste el lenguaje. Y por cuanto rompiste el lenguaje, rompiste el conocimiento. Entonces el conocimiento no les va a llegar a todos por igual. Entonces justo el día, anoche estaba hablando con una amiga que es trabajadora de un ministerio, una dirección muy importante, y me contaba, yo obviamente le decía, oye, ¿verdad que no les hacen dar cursos de género? Me dice, sí, tenemos cursos de género, y es más, nos ponen metas en los ministerios, nos ponen metas en base al tema del género.
Ya, ¿y qué tiene que ver tu dirección, que es un tema, por ejemplo, Ministerio de Pesquería, ¿no? Por hacer un ejemplo, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con el género? Dividen los pescados de las pescadas, o sea, es algo bastante absurdo, ¿no? Dime cuál es la lógica en transversalidad. Y lo ponen como enfoque transversal desde la educación primaria. O sea, que el niño no va a poder construir gramaticalmente sus oraciones en base a la piedra, la manzana, ¿no? Tú recurres, es un recurso lingüístico, la preposición y el adverbio, y construyes la oración. La piedra está bajo la cama, la llave, ¿dónde dejé la llave? La llave está, cabe tu cuadro, cabe el jarrón, que es un recurso, es una preposición un poco olvidada, la palabra cabe, pero significa del lado de, o debajo de, o cerca de, ¿no? Y el género, que viene a ser el la, los, les, o la, le, ¿no? Es simplemente el conector que se utiliza respecto de el género del objeto o sujeto del cual se está hablando, ¿no? Entonces, si tú empiezas a llamar que ese género es corrompible y es pervertible, significa que yo no voy a poder decir la piedra, voy a tener que decir el piedro. ¿Por qué no digo el piedro? O le piedre, ¿no? Pues, o les piedres. De moda. Entonces, ¿y qué significa eso? Ojo, en gramática y la construcción literaria de las oraciones son un recurso donde priman, hay principios como son la economía y el principio de utilitarismo. Y el principio de economía y utilitarismo te dicen que el lenguaje es un medio para llegar a un fin, no es un fin en sí mismo. Entonces, lo que están haciendo al construir la reconocida ideología de género porque existe, porque le das vida propia o le das institucionalización a algo que es algo tan simple como un recurso lingüístico, ¿no? Y te creas una total teoría en donde dice, no, el género es aquello que diferencia negativamente a las cualidades del hombre respecto a la mujer y que el culpable es el patriarcado. O sea, esa construcción social, ¿no? O sea, esa construcción social en la que tú le dices a un niño, desde niño, que es niño porque tiene ciertas características, y una niña es niña porque tiene otras características. Sin embargo, ahora vamos con él, no. Tú tienes características biológicas, físicas, pero esas características no te definen. Tú te sientes como un niño, juegas como un niño, hablas como un niño, pero eso no te define. Ten cuidado, porque eso te lo están diciendo tus papás, eso te lo está diciendo el colegio, tus tíos, tus abuelitos, pero eso no es cierto, ¿no? Eso es lo que le están diciendo a los niños ahora. Eso no es cierto. Cómo te sientes, cómo te ves, no significa nada, porque tú puedes ser lo que tú quieres ser. Exacto. Puedes ser una niña, puedes un día ser un niño, otro día ser una niña, un día operarte, el día siguiente desoperarte, ¿no? Como lo están haciendo ahora. Mañana puede ser un árbol, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias trae ese tipo de esas cosas que le estamos, o la forma como estamos haciendo que algunos niños crezcan? Porque no es, estas por supuesto son cosas que nosotros veíamos en otros países, en Europa, en Canadá, ¿no? En menor medida en Estados Unidos, pero que son cuestiones importadas y que ahora se están aplicando, y se están aplicando porque, por ejemplo, hablábamos hace un momento de las políticas transversales de género. Eso se da también en las escuelas. El colectivo Padres en Acción ha perdido en el Poder Judicial. Por votos, ojo, por votos, no por ciencia. Así es, por supuesto, porque la ciencia, que es a lo que muchos de estos pseudos intelectuales se aferran, ¿no? Nos dicen, ay, sí, la ciencia contra la religión, la ciencia contra las creencias, la ciencia contra la identidad. Sí, la ciencia, pero la ciencia te dice que hay solamente dos sexos, masculino y femenino. Pues cambiarlo, todo lo que tú quieras con la ideología que tú quieras, pero siguen siendo eso. Sin embargo, en esos casos la ciencia no sirve. La ciencia Has tocado un tema muy importante. Holanda y Suecia son los conocidos países experimento. Es una sociedad, entre comillas, perfecta, donde si tienes un hijo con síndrome de Down lo puedes matar después de haber nacido. O si tus padres ya no te sirven, te dejan de ser utilitarios, los puedes matar con una eutanasia y nadie dice nada, porque no existe la moralidad. No existe el concepto de un Dios en el cual todos creemos y una naturalidad en base a este sujeto de la ecuación que nos implica o nos mueve a ser mejores personas.
personas, sino que si algo no te sirve lo eliminas y lo descartas de tu vida y se acabó el asunto, ¿no? Estos países experimento, entre comillas, tienen grandes problemas en lo que respecta a depresión y temas de índice de suicidio, porque si ya el mundo es perfecto, ¿para qué quiero vivir? Pues así es, y llegan a esos extremos en estos países experimento. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá en Perú? Si viene una persona y nos ponen sobre la mesa un papel, Úrsula, Andrés, firmen acá, ustedes a partir de ahora tienen todo el derecho de cambiarse el sexo, cambiarse el nombre, cambiarse el género, vestirse como gallinas, lo que ustedes quieran, y acá por ley se les va a poner en su DNI género gallina. Ah, ya, género gallina, ok, ¿no? Porque sabemos que hay más de 101 géneros ahora, 111, 21 géneros. Entonces, si me lo dicen a mí o me lo dicen a ti, excelente, Úrsula, porque yo soy menor de edad, creo que tengo más de 30 años, podemos decidir. Pero si tú se lo dices a un niño, eso ya es maltrato infantil. ¿Por qué? Porque desde los primeros años de todas las personas, y eso yo lo puedo recordar, tú lo puedes recordar, todos los podemos recordar, nuestros primeros años de infancia parten por sobre la base de el autorreconocimiento, la autopercepción. Los niños tienen una etapa, de repente 2, 3, 4 años, en las cuales empiezan a mirarse al espejo y se autorreconocen como lo que son. Si tú le quitas a esa persona, ese proyecto de persona, ¿no? Su identidad, que es lo más importante, lo que vas a hacer es crear una medusa, una especie de experimento humano que no se va a autorreconocer y por ende, ojo, no va a autorreconocer a los demás, porque es el principio de la empatía. El principio de la empatía es saber quién soy para yo poder saber quién eres tú. Entonces estás creando personas totalmente indolentes sin ningún tipo de consideración al resto, porque no tuvieron consideración. Ojo que uno da, y estamos hablando acá en terreno de la psicología, uno da lo que tiene adentro, ¿no? Yo doy lo que me dieron, yo doy cariño, yo doy amor, yo doy consideración, yo doy respeto, pero si no me dieron una base, no me dieron quién soy, no me dijeron quién soy, me dijeron que puedo ser cualquier cosa, ya pues soy un carro, pues me gustan los carros con ruedas, ¿no? Y tú has dicho algo bien importante y que me parece que necesitamos resaltar, porque mucho se habla de la gente que no abraza la modernidad y las nuevas tendencias y que quiere negarle los derechos a los demás. Aquí estamos hablando principalmente de lo que se quiere hacer contra los niños, porque como tú muy bien dijiste, nosotros somos adultos, entonces un adulto puede tomar la decisión que desee sobre su vida. Totalmente. Si uno quiere tener una pareja mañana, al día siguiente la pareja de otro sexo, al día siguiente 3, 4, 5 parejas mientras se cuiden, o de repente casarse con su mascota o lo que quieras, porque son adultos. Entonces de repente una persona que quiere cambiarse de sexo, excelente, porque son adultos y cada adulto puede, bien o mal, tomar las decisiones que prefiera. Pero cuando eso ya deja de ser una decisión pensada, una decisión como manipulada, lo que tú quieras, pero ya es una decisión adulta y ya depende de esa persona, cuando dejas de hacer eso y vas directamente a hacérselo a los niños que no son capaces de tomar una decisión consciente y que no han terminado de desarrollarse, entonces ahí sí estamos hablando de cosas diferentes, ahí sí estamos yendo contra los derechos de esos niños. Yo para decidir, porque obviamente el conocimiento, la libertad se basa en la decisión, y la decisión se basa en conocimiento. Si no tengo conocimiento no puedo decidir. Yo no puedo decidir qué quiero ser si ni siquiera sé qué cosa soy. Entonces, ¿quiénes no saben qué cosas son? Los niños. Los niños están aprendiendo a saber quiénes son, a autopercibirse. Y acabas de entrar a otra etapa del tema que es muy interesante, que ya tiene que ver con los derechos, ¿no? Entonces, dentro de lo que estamos hablando, sobre la proposición, que alguien venga y nos diga, sí, ustedes pueden ser a partir de mañana todo lo que quieran, eso no es un derecho, eso es una libertad. Entonces, una cosa son las libertades, que obviamente en todo el Perú tenemos el principio de autodeterminación, de libertad y no discriminación, es un principio constitucional que se ejerce con las garantías constitucionales, y otra cosa son los derechos. Los derechos es lo que está escrito en la norma y se puede exigir. Entonces, si yo te veo que eres una mujer, pero tú en tu DNI tienes género gallina,
Y si yo te digo, señorita, qué guapa está, qué ¿no? Bienvenida. No me digas señorita, dime gallina, porque acá mi DNI dice que soy gallina, por ejemplo, ¿no? Oye, pero yo qué culpa tengo de que tú no puedes exigir por la fuerza algo que yo veo. Si yo veo lo que veo, lo denomino como lo que veo. No te voy a estar pidiendo tu DNI a ver qué género eres, qué género fluido, género no sé. Entonces ya existe una contraposición contra los derechos, porque los derechos están están construidos en la misma forma como se construye el conocimiento. Entonces, perviertes el conocimiento y definitivamente choca en contra del derecho, y se generan corrientes de diversos tipos, ¿no? Las personas que quieren exigir derechos que se transformen sus libertades en derechos, pero también tenemos un tema sumamente importante, que es, no olvidemos la judicialización, porque ¿cuándo empiezan los problemas? Cuando obviamente el conflicto se judicializa, ¿no? Entonces los jueces ahorita están como locos porque no saben resolver. Ya poco a poco, con los años, estos últimos años de la ley 334 de violencia familiar, ¿no? Se ha podido ir mejorando un poquito la resolución de la casuística. Por ejemplo, en los casos de maltrato, yo un día vi detenidas 2 lesbianas, que las 2 se acusaban de miles de cosas, pero que las 2 querían también salir del fuero de violencia contra la mujer. Sin embargo, denunciaban a la otra por lo mismo, pero ella sí, no, yo no quiero ser juzgada como violencia. O sea, era un maltrato mutuo. No, yo no quiero ser juzgada como violencia contra la mujer, porque a pesar de que es mi pareja y todo lo demás, ahí sí yo quiero el fuero común, ¿no? Pero como ella me ha maltratado, no, ahí sí quiero que sea juzgada como violencia contra la mujer. Entonces, caramba, y esta problemática, ¿dónde se agudiza más? Desde el punto de vista de quiebre de la sociedad. La ley de violencia, desde que tú denuncias a una persona, ya el hombre es agresor, ya es más, en las notificaciones sale grandote, agresor. Oye, ¿dónde quedó mi principio de presunción de inocencia, mi debido proceso? Ya soy agresor. No, sí, es que los hombres son maltratadores, pues. El hombre por natural, y lo dice la norma, existen diferencias, porque cuando define la violencia, que obviamente una de las grandes cuestiones que los abogados hemos planteado, obviamente que el Estado no nos ha escuchado respecto de la ley de violencia, define violencia. Una definición de página y media no es definición, pues. Es un predicado, nada más. No es una definición que nos diga qué cosa es violencia. Te dice que existen desigualdades, asimetrías entre hombres y mujeres, y por ende la ley tiene que suplir las deficiencias que la mujer tiene respecto del hombre. Por ende la mujer siempre es una víctima, te lo dicen. Entonces, si la mujer siempre es una víctima, ya pues no me juzgue, no voy a ya soy culpable, pues. Ya soy culpable por el hecho de ser hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Cuando se aplica en el derecho de familia, lo que genera es conflicto social, y ahorita tenemos cada vez más organizaciones de padres de familia que les presentan una denuncia por violencia familiar y no ven a su hijo 3-4 años. Entonces, ¿qué tiene que ver el conflicto de la violencia familiar o la denuncia con el tema de tenencia, con el tema de custodia, con el tema de visitas? Entonces, se complica como una bola de nieve gigante, y los jueces, tengo que decir, no están preparados para resolver ese problema. ¿Por qué? Porque cuando tú ves un juez preparado, cuando resuelve rápido y de manera efectiva, sin dañar los derechos de nadie. Porque normalmente la justicia es adjudicativa. ¿Qué significa eso? Que uno gana y otro pierde. Y el que pierde no se va a quedar feliz, va a apelar. ¿Qué significa eso? Que se va a quedar picón. Y va a buscar, y va a buscar, y va a buscar las 1000 formas. Y eso congestiona más y congestiona más el sistema de justicia. Y al final las implicancias dentro del derecho, ya de la práctica judicial, es que creaste un proceso de 5 o 6 años donde nadie pudo ejercer sus derechos válidamente, y destrozaste una familia. Entonces, ese quiebre social está en todos lados, y obviamente sabemos cuál es la corriente general que le gusta partir a las sociedades en dos, porque en Estados Unidos pasó en la época de los 60, ¿no? La única institución que se opuso al comunismo fue la familia. Entonces, lo dijo John Edgar Hoover, el comunismo no ha muerto en Estados Unidos. Este volverá, y en forma de ideología, a romper ¿qué? Aquello que nos rompió. ¿Qué nos rompió? La familia. Entonces, no solamente se ven temas de familia, se ve en todo tipo. Está el tema de las brechas sociales, el tema de las brechas salariales. El mes pasado sale la enamorada de Leonardo DiCaprio a decir, no es justo, es violencia que Leonardo gane más que yo. Estamos hablando de Leonardo DiCaprio, ¿no? Entonces la morada decía que había una brecha salarial porque ella ganaba menos que él. Está el tema de brechas salariales, está el tema de la discriminación selectiva. Dime la utilidad, ojo con esto que voy a decir, dime la utilidad del mentado
Día de la Mujer Afroperuana, que lo promulgaron el año pasado. Bueno, ¿Para qué sirve? ¿Dónde está? Yo tengo una abuela ítalo-peruana y tengo una abuela guaracina. ¿Dónde está el Día de la Mujer guaracina? ¿Dónde está el Día de la Mujer trujillana? Ojo que en el Perú ya existe el Día Internacional de la Mujer y existe el Día de la Mujer peruana. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué el Día de la Mujer afroperuana? No, que hay diferencias, que hay mayor segregación. Oye, ¿y la mujer andina? ¿No ves mujeres andinas todos los días en los mejores barrios de Lima vendiendo limosnas y vendiendo caramelos y en esas actividades, y nadie los ve? ¿Dónde está ese día? ¿No? Entonces, segmentar la sociedad más de lo que ya está segmentada es un total absurdo, y yo creo que el mensaje que se tiene que dar, a transmitir a la sociedad, es un mensaje de unidad y es un mensaje de que todos somos peruanos y celebremos el Día de la Mujer y el Día del Hombre, ¿por qué no? Todos los días. ¿Y ¿no? desde dónde, desde qué partes de la sociedad se puede hacer eso? Porque hemos visto, por ejemplo, que cuando algunas partes no están de acuerdo y recurren, por ejemplo, a la justicia, no son escuchadas, o por supuesto gana el Estado, o siempre gana la parte que está tratando de imponer su ideología. Entonces, que si ya sabemos que no podemos contar, por ejemplo, con el Poder Judicial, o que no podemos contar con los ministerios, con la Defensoría del Pueblo, entonces, ¿qué puede hacer la gente desde la sociedad civil para solucionar eso? Porque es un problema. Ahorita, volviendo al tema de los niños, por ejemplo, ya se aprobó la educación sexual integral. No se sabe de qué se trata. ¿Qué caja de Pandora trae? Claro. No se sabe porque no lo han presentado, no lo han informado, han dicho nada más, aquí está. Igual que con el currículo. No se recurrió a nadie. Ya cumplí mi meta administrativa y ahí quedó. Aquí está. Entonces, y cuando se han hecho las respectivas preguntas, cuando se ha dicho, oye, ¿de qué se trata esto? ¿Cuáles son tus contenidos? Etcétera, mutis, ¿no? Hasta ahora. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la sociedad civil para contrarrestar todo ese ataque que van a recibir y van a seguir recibiendo los niños, por ejemplo, en el colegio? Eso fue una bomba. En Colombia, de frente repartieron ya los planes de ESI, se llama, ¿no?, a los niños y los padres. ¿Qué pasó con Colombia? Cometieron el error, entre comillas, de darlo como si nada. Repártelo, no se van a dar cuenta, que pensaron que la gente no se iba a dar cuenta. Cuando los niños iban a la casa con los libros, los padres revisaron los libros y decían, oye, guía de masturbación infantil. Entonces, eso generó en Colombia una mega marcha, ¿no?, que quebró todo ese sistema y se pudo neutralizar. Ahora, de Colombia vino a Perú, pero en Perú, ¿qué se hace? En Perú lo que hacen es que los niños no llevan los libros a la casa. Así es. Ojo, no llevan los libros, a pesar de que los padres pagamos los libros, no los llevan a la casa. Entonces, yo no sé, como papá, no sé qué le están enseñando a mi hijo en el colegio. Claro, pero acuérdate que el año pasado, hace un par de años, hubo todo un escándalo por estos textos que tenían también ese tipo de contenidos, ¿no? Entonces, y que derivaban a páginas web pornográficas. Exactamente, incluso, exactamente. ¿no? Entonces ahí se habló primero de que supuestamente el Ministerio de Educación no había revisado esos contenidos antes, o si los revisaron, pues no les interesó, ¿no? Pero ahora estamos volviendo a lo mismo. Mira, no hay justicia sin autonomía de la justicia. Es lo mismo que no hay justicia sin libertad. No te puede juzgar alguien que está amarrado de manos. Entonces, desgraciadamente, yo te puedo decir, los planes de la ONU no son malos per se, sino que están mal interpretados. Por ejemplo, la ONU te da una directiva, una recomendación que dice respeten el derecho de las mujeres. Entonces todo el mundo, respeta a las mujeres. Entonces, generan la corriente del género en favor de la mujer, ¿no? Y se olvidan de grupos minoritarios, incluso de los mismos grupos LGTB, ¿no?, que se consideran mujeres, todo lo demás, y se pelean entre ellos. ¿Cuántas veces hemos visto peleas entre grupos feministas contra LGTB que no están en la misma marcha juntos? Se pelean, ojo con eso. Entonces, una justicia que no es autónoma del mismo país, porque obviamente si yo soy peruano voy a juzgar a otro peruano, yo como juez, yo no puedo estar respondiendo a compromisos de terceros, ¿no? Entonces, si yo como juez sé que existe el principio de presunción de inocencia, el debido proceso, ¿no?, la simetría, igualdad de oportunidades, que no es un principio escrito, sino es un principio procesal, ¿por qué le voy a dar prioridad? Y mira, y la ley lo dice, el testimonio de la mujer es prueba.
Y por eso se quejan después. Ah, el proceso se cayó. Se cayó porque entró sin pruebas. Pues porque tú te valiste del beneficio, de que la ley te dice, como tu prueba, tu dicho es prueba. Puedes decir lo que tú quieras. Y el hombre los denuncias por violación de los niños, por tocamientos indebidos, por un montón de cosas porque tu dicho es prueba. Pues después de 2 o 3 años de proceso que el hombre no ve a su hijo o su hija, ¿no? Recién se demuestra que la denuncia se cayó, que el argumento compacto se fue deshilando y al final fue una denuncia falsa, ¿no? Así es. Y es realmente terrible lo que está pasando, no solamente en el mundo ahora, ya está pasando en el Perú. Andrés, se nos ha acabado el tiempo, pero gracias por estar con nosotros. Este tema es muy extenso, hemos querido partirlo para poder ir de lleno realmente, sí, y pues poner las alarmas sobre esto que es tan importante. Muy rápido, el día 12 hay un simposio sobre una propuesta legislativa para eliminar la frase género de la legislación peruana. Vamos a estar atentos. Un adelanto te doy. Gracias. Gracias a ti, Gracias a ustedes, amigos, por haber estado con nosotros esta noche. Nos vemos el próximo sábado.